Un día como hoy, 22 de junio, en 1941, Adolfo Hitler, traicionando el acuerdo de no agresión que había firmado con Joseph Stalin en 1939, invade la Unión Soviética con un poderoso ejército de más de 3 millones de soldados. Rápidamente las fuerzas alemanas superaron la resistencia soviética y avanzaron decididamente hacia Moscú y Leningrado. Se sostiene que Stalin fue tomado totalmente por sorpresa y caminó por las calles durante todo el día en estado de shock. El ejército ruso recibió las órdenes de retroceder y quemar todo a su paso para dejar sin subsistencia a las tropas invasoras. Un día como hoy, 7 de diciembre, en 1941, se produce el bombardeo de Pearl Harbor, puerto norteamericano de las islas de Hawái, por parte de la aviación japonesa. Tomadas por sorpresa, las fuerzas norteamericanas no pudieron repeler el ataque y sufrieron la pérdida de la casi totalidad de su flota del Pacífico. Japón, miembro del llamado Eje con Alemania e Italia durante la Segunda Guerra Mundial, pretendía así inmovilizar a los Estados Unidos antes de que este país decidiera unirse a las fuerzas aliadas de Inglaterra y Francia. Un día como hoy, 2 de febrero, en 1943, llega a su final la Batalla de Stalingrado, una de las batallas más cruentas de la historia del mundo. Tras 7 meses de combate, las fuerzas alemanas que sitiaban Stalingrado, diezmadas por el brutal invierno ruso y el desabastecimiento de provisiones, se rinden ante el descomunal contraataque de las tropas soviéticas comandadas por el general Zhukov. La batalla, que transformó la realidad de la Segunda Guerra Mundial en el frente oriental de Europa, dejó alrededor de 2 millones de víctimas entre civiles y militares. Un día como hoy, 28 de noviembre, en 1943, se inicia la Conferencia de Teherán, reunión en la que participan los principales líderes del bando aliado durante la Segunda Guerra Mundial: Joseph Stalin, de la Unión Soviética, Winston Churchill, del Reino Unido, y Franklin Delano Roosevelt, de los Estados Unidos. En este encuentro se discute la apertura de un segundo frente en Europa Occidental y se acuerda el desplazamiento de la frontera de Polonia en favor de la Unión Soviética, con lo que Churchill y Roosevelt aseguraban la cooperación de Stalin. Hacia el final de la conferencia, el 1 de diciembre, mediante la firma de un acta, se abre el debate sobre la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Un día como hoy, 6 de junio, en 1944, es el día D en que los aliados dan inicio a la Operación Overlord durante la Segunda Guerra Mundial. Comandados por Dwight Eisenhower, unos 175.000 efectivos estadounidenses, británicos y canadienses salen de Inglaterra en miles de navíos escoltados por aviones, cruzan el Canal de la Mancha y desembarcan en las playas de Normandía con el fin de liberar Europa del régimen nazi. 3 meses después, el norte de Francia, incluyendo París, se encuentra libre de la ocupación nazi, y al año siguiente los alemanes pierden la guerra. Un día como hoy, 17 de julio, en 1945, luego de vencer en la Segunda Guerra Mundial, Harry Truman, Joseph Stalin y Winston Churchill inician la Conferencia de Potsdam, donde planifican el desarme, administración y castigo de Alemania, así como las condiciones de rendición de Japón, donde la guerra aún continuaba. La conferencia se caracteriza por las discrepancias entre la Unión Soviética, cuyas tropas ocupaban buena parte de Europa del Este, y Estados Unidos, que temía la expansión de la influencia soviética en el resto de Europa. Días después de terminada la conferencia, Estados Unidos lanza las bombas de Hiroshima y Nagasaki, dando fin a la Segunda Guerra Mundial. Un día como hoy, 28 de abril, en 1945, muere asesinado en Italia Benito Mussolini, il Duce. El que había sido dictador de Italia fue fusilado y colgado de cabeza con Clara Petacci, su amante, por una masa enfurecida tras la derrota del ejército italiano durante la Segunda Guerra Mundial. Mussolini, guiado por delirios de grandeza imperial, se había unido a la Alemania nazi durante esa terrible guerra
que terminara con el triunfo de los aliados. Un día como hoy, 30 de abril, en 1945, el líder nazi Adolfo Hitler y su esposa Eva Braun cometen suicidio cuando las tropas soviéticas llegan a Berlín. Encerrados por varios días en el búnker de la sede del Reichstag, Hitler y Braun se casan el 29 de abril y al día siguiente, tras despedirse de los que los acompañaban, se quitan la vida. Existen distintas versiones en cuanto a cómo lo hicieron. Algunas hablan de un arma, otras de cianuro. El paradero del cuerpo de Hitler también permanece en misterio. Un día como hoy, 6 de agosto, en 1945, el bombardero americano llamado Enola Gay lanza la primera bomba atómica de la historia sobre Hiroshima, cobrándose así unas 140.000 vidas. En ese entonces, la Segunda Guerra Mundial ya había terminado en Europa, pero aún continuaba en Asia. El presidente estadounidense, Harry Truman, manda entonces a lanzar la famosa bomba que tiene una potencia más de 2.000 veces superior a las bombas conocidas hasta entonces. 2 días después, Estados Unidos lanza una segunda bomba en Nagasaki, con lo cual Japón se rinde y la guerra llega a su fin. Un día como hoy, 9 de agosto, en 1945, Estados Unidos deja caer la segunda bomba atómica sobre territorio del Japón, en la ciudad de Nagasaki, durante el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, tras haber dejado caer la primera bomba 3 días antes en la ciudad de Hiroshima. Con la enorme destrucción y muerte causada por esas 2 bombas, Japón finalmente se rinde el 14 de agosto, después de haber hecho fiera y terca resistencia contra los países aliados. Un día como hoy, 25 de junio, en 1950, se inicia la Guerra de Corea, enfrentamiento armado por el control político del país asiático entre Corea del Norte, apoyada por la Unión Soviética y la República Popular China, y Corea del Sur, respaldada por Estados Unidos y las Naciones Unidas. La guerra estalla cuando Corea del Norte invade el sur, acorralando al ejército enemigo. Luego, con el apoyo estadounidense y de las Naciones Unidas, los ejércitos del norte retroceden. Este conflicto es considerado el primer enfrentamiento armado derivado de la Guerra Fría, y sus efectos casi llevan al ataque atómico. Finalmente, tras difíciles negociaciones y cambios políticos, se firma un armisticio en 1953, que ahora Corea del Norte se niega en reconocer. Un día como hoy, 5 de marzo, en 1953, muere en Moscú Joseph Stalin, líder de la Unión Soviética por más de 2 décadas. Stalin es miembro del partido bolchevique que en 1917 toma el poder en Rusia y crea el Estado comunista. Es considerado responsable de la muerte de millones de personas en purgas, masacres, deportaciones forzosas y hambrunas durante su brutal régimen de gobierno. Tras la Segunda Guerra Mundial, el conflicto que desata contra Occidente es conocido como la Guerra Fría. Un día como hoy, 28 de junio, en 1914, Francisco Fernando, el archiduque de Austria, es asesinado junto con su esposa en Sarajevo. Años antes, las potencias europeas se habían dividido en la Triple Entente y la Triple Alianza, rivalizando entre ellas y empezando una carrera armamentista. Al ser asesinado el archiduque, el Imperio Austrohúngaro culpa a Serbia, a quien Rusia decide apoyar. Así, se desencadenan una serie de declaraciones de guerra entre los países de las alianzas rivales que llevan a la Primera Guerra Mundial. Exactamente 5 años más tarde, en 1919, se firma el Tratado de Versalles, que pone fin a la guerra de manera oficial. Un día como hoy, 11 de noviembre, en 1918, luego de 4 años de haberse iniciado, termina la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania, ya casi vencida, firma un armisticio con los aliados. Horas más tarde, Ferdinand Foch, comandante en jefe de las fuerzas aliadas, ordena que las hostilidades cesen el 11º día del 11º mes a las 11 de la mañana.
la guerra deja millones de muertos y heridos y concluye de manera oficial con la firma del Tratado de Versalles al año siguiente, cuyas medidas de castigo hacia Alemania generan un clima de tensión que, acompañado de otros factores, llevan a la Segunda Guerra Mundial.